Una vez una mujer me dijo, mi esposo no cree en la psicología ni en eso de las emociones. Y a mí me sorprende que exista gente que ponga las emociones en el nivel de fantasmas o de ovnis, pero las emociones son completamente reales. Usando una metáfora, las emociones son como camioncitos que transportan materiales para la construcción de conductas. Y estos circulan por todo tu cuerpo, transportando proteínas, aminoácidos, hormonas, feromonas y neurotransmisores que fluyen entre tus neuronas y tus glándulas, van hasta tus músculos y terminan materializándose en algo tan concreto como tu conducta. Las emociones nos sirven para movernos, para tomar decisiones. Si sientes frustración, tus decisiones estarán sesgadas hacia el enojo y tu conducta podría ir encaminada hacia la agresión física o verbal. Si sientes incertidumbre, tus decisiones podrían estar formuladas desde el miedo, y lo más probable es que tu conducta vaya dirigida hacia la huida, la evitación o incluso hacia la agresión. Quiero platicarte sobre las emociones. Quiero decirte de qué forma las puedes utilizar a tu favor y no en tu contra. ¿Has ido a que te alineen los chakras? ¿Y qué es eso? Bueno, pues ir a que te equilibren y que te sientas mejor. Resulta que tenemos puntos de energía en el cuerpo importantes en donde a veces fluye muy bien la energía, pero en ocasiones se atora o bloquea para que podamos estar en balance y poder disfrutar de este bienestar. Son 7 chakras, número cabalístico. Y hay muchas formas para poderlos alinear y recibir los beneficios a nivel integral, cuerpo, mente y espíritu. Quédate con nosotros, que hoy vamos a hablar de emociones versus chakras. Bueno, ya estamos aquí otra vez. Fabio, querido, Arthur, que estás aquí siempre presente en esta parte técnica, gracias. Y hoy tenemos un gran tema, querido Fabio. Cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, ya el podcast anterior habíamos anunciado que íbamos a hablar sobre estas cosas que pasan dentro de nuestro cuerpo y nos mueven a la acción y pueden ser muchas emociones que nos llevan a hacer y decir cosas en tu postura, son campos energéticos. Cuéntanos de esto, los chakras, ¿qué son? Porque déjame decirte que yo todavía no entiendo muy bien cómo funcionan los chakras. Me gustaría que tú me platicaras. Ok, sí, se me hace que es un gran tema, porque aparte es algo en lo que creo y es algo en lo que practico hace mucho tiempo. Al principio creo que no entendía nada como tú, pero yo tengo un tema de lanzarme a veces como el borra sin entender. ¿Ok? O sea, este tema de sentir y de seguir esta parte de intuición, qué es lo que me sirve o en qué lugar siento bienestar y tal, ¿no? Entonces digo, lo que yo entendí desde un principio es que sí tenemos estos puntos importantes en donde la energía se deposita o se estanca o fluye. ¿Ok? Entonces, claro que con el tiempo quise ser un poco como más congruente y entenderlo un poco más. El primer contacto que tuve con este tema de chakras y de saber un poquito más fue a través de Caroline Myss con un libro que tiene que se llama La anatomía del espíritu. Y ella, aun y cuando fue una periodista y dedicada a otras cosas totalmente, descubre que puede tener un diagnóstico solamente de ver a una persona y sentirla. Total, yo empiezo a adentrarme en esta lectura con Caroline Myss y después tiene otro libro que se llama La medicina de la energía y empiezo como a entender un poquito cómo funciona este tema de la energía en el cuerpo. Ella lo que hace en este libro es empata los 7 puntos de energía que son los chakras, empata las 7 verdades judías, que habla mucho de Cábala, y empata también los 7 sacramentos de nuestra religión católica. Entonces, al final, ella se inspira de unos teóricos importantes, como son Joseph Campbell, que él es un mitólogo, o sea, alguien que Mitólogo. Nunca o sea, lo había oído eso. Alguien que estudia los mitos en diferentes culturas. Ah, qué bien. Ok, entonces ella se recarga mucho en esto, digo, y hago un paréntesis para, creo que llevar eso a la práctica es de mucho beneficio, que tengamos gente que a veces nos puede inspirar y a raíz de ahí. Creo que hoy no decimos nada nuevo tampoco, pero qué padre poder mencionar a estas personas que nos inspiran, ¿no? Caroline Myss me inspiró a mí y ella a su vez estuvo inspirada
también en este personaje, en otra chava que se llama Barbara Ann Brennan, que también tiene un libro fantástico que habla de manos que curan. Yo para este entonces al mismo tiempo me meto a un tema de sanación con energía que le llamamos Reiki, y seguramente has oído hablar también de esto porque es una práctica milenaria que viene de Oriente y tiene como varios vértices, pero estuve en algún momento aprendiendo de esta sanación. Entonces este libro me pareció bueno. Y después hay un personaje en India que se llama Harish Johari, y él habla de cómo estos centros de energía pueden ir transformando muchas cosas en nosotros, porque no se refiere nada más a la parte de cómo depurar las emociones, sino que también es cómo depuramos las ideas y cómo depuramos el alimento. Y entonces para esto hay diferentes prácticas que también me ha gustado conocer y intentar varias, que es la meditación. Y yo creo que otra vez vamos a hablar en otro momento de este gran tema, de esta gran práctica que es la meditación. Pero hoy sí quiero que nos cuentes la anécdota, que no se nos olvide, porfa, de cuando una época en tu vida te metiste fue un ashram, ¿no? Sí, estoy participando en un ashram hace ya algunos años. Exacto. Ahí es donde aprendí a respirar y aprendí a meditar y del que estoy muy agradecido por todas estas enseñanzas. Pero de ahí me salté a la psicología científica. Que eso me encanta, porque estos personajes que yo acabo de mencionar, estos teóricos y estos estudiosos, al final tienen estos escritos en universidades importantes, han sido también científicos y estudiosos de toda esta parte, y me gusta decirlo porque a veces cuando mencionamos yoga, meditación, Reiki, chakras, es como, híjole, que son esas cosas raras o esta parte esotérica, ¿no? Y aquí hablamos más de los cuerpos sutiles, ¿no? A veces coloquialmente le llamamos aura, ¿okay? Que es como todo este campo energético que hay alrededor de nosotros. Y pues el más pegado al cuerpo va a ser el cuerpo etéreo, ¿no? Pero entonces es importante saber que no nada más termina nuestro cuerpo en donde podemos poner nuestro brazo, nuestra mano en un brazo, en una pierna y tal, sino que todavía somos un campo energético importante, ¿no? Entonces, pues un poquito por ahí entender que estos diferentes puntos que tenemos, porque pues al final, ¿qué es un chakra, no? Exacto, eso me parece que es basiquísimo. Saber qué es un chakra, porque yo en mi lenguaje, pues todo lo veo como estructuras, cosas que existen, que se pueden operar, que se pueden medir a través de neurometrías o neuroimágenes, pero ¿cómo puedes ver una neuroimagen, un chakra? ¿Qué es eso? ¿Cómo se ve? ¿Se puede tocar? ¿O por qué es ese punto? ¿Por qué está allí? ¿Quién lo puso? ¿La medicina lo reconoce? ¿Entra ahí algo que tenga que ver el universo? Todas esas preguntas, sí. A mí me encantaría poderlas responder, escuchar en este podcast. Claro, y cómo lo podemos integrar, ¿no? O sea, porque, mira, al final, así como tenemos diferentes sistemas en el cuerpo de cómo está hecho el cuerpo humano tan perfecto, pues este es un sistema energético humano que tiene diferentes componentes, ¿no? Y se descubre hace más de 25,000 años con este libro y tradición de los Vedas, que es milenario y que es fantástico, porque de todo este tema de los Vedas viene la parte Ayurveda, que es encontrar el balance en el ser humano. Entonces se dedican a estudiar qué pasa. Ahorita lo que acabas de decir de una imagen exacta donde se vean los chakras, todo, estoy segura que también puede haber imágenes en donde se concentran ciertas energías, y cuando a veces es meditación o otras cosas que pueden medirnos con ciertos aparatos y decir, wow, ¿no? Resulta que estamos viviendo como menos estrés después de que hacemos una meditación, una práctica. Eso la verdad es que tienes un punto bien importante. Ajá. Porque ya científicamente se han hecho muchos estudios con meditadores profesionales y cómo varía su estructura, sobre todo su amígdala, que es el centro del miedo. Entonces la meditación definitivamente es algo que te ayuda a tener más estabilidad emocional. Entonces, mira, lo que explican, claramente no es que lo diga yo, es que vamos a tener 7 puntos de energía en el cuerpo. Tenemos, ¿no?
que empiezan en la base, que es donde está el periné. A veces piensan que son los pies o las piernas, pero realmente está tomado desde este lugar. El perineo. Ajá, el periné, refieres, ¿no? exacto, ok. Es donde está... A nivel de los órganos sexuales, ok, mucho cerquita de la pelvis. Después tenemos otro que es abajo del ombligo, tenemos otro que es arriba del ombligo, tenemos otro a nivel corazón-pecho, el de la garganta, el del entrecejo, que es la intuición, y el chakra coronilla, ok. Entonces los 4 hacia abajo indican toda esta parte que tomamos la energía de la tierra, ¿okay? Que dicen que es como esta energía magnética. Y los chakras restantes para arriba, que son los 3, que es la parte masculina, recibimos la energía del cosmos. ¿Okay? Entonces, este chakra es como este vórtex o este vórtice que gira con esta energía, es como una rueda de luz, o sea, se juntan estas dos. Por eso, generalmente, y mis pacientes a veces quieren practicarlo y se atreven como, pues a veces no a creer, porque dicen que primero hay que arriesgar y después viene como toda esta parte de creer a ver qué siento, pero generalmente utilizo un ejercicio que es pararnos, ¿ok? Nos ponemos de pie, sentimos nuestras plantas de los pies, cómo tocan la tierra, imaginándonos cómo salen de nuestros pies como unas grandes, grandes, grandes raíces que se arraigan a esta tierra, o sea, quienes creemos en esto y quienes lo practicamos, está como toda esta energía de la madre tierra, de la naturaleza que es tan sabia, de donde nos vienen como todos estos nutrientes y todas estas raíces que a veces sentimos que perdemos piso. Estas raíces se conectan como una gran, gran esfera de luz, o sea, de donde se está nutriendo todo, y después corre a través de todos estos puntos energéticos. Digo, hasta me enderezo un poquito cuando lo practico y imagino cómo la cabeza en alto, viendo de frente o no con los ojos cerrados, esta energía llega hasta nuestro chakra coronilla, que es en el mero centro de la cabeza, y ahí se conecta como con toda esta energía. Del universo. Del universo, del cosmos. Yo a veces digo esta luz divina, Dios, ¿no? Que me sostiene y se juntan estas dos energías y es como nada más una manera y es un ejercicio de arraigo. O sea, porque a veces en mi lenguaje, cuando nos pasan cosas fuertes en la vida, cuando nos distraemos, es como, híjole, estoy totalmente fragmentado. O sea, no sé ni por dónde está mi energía, ¿no? Entonces, desde la certeza o la creencia o simplemente confiar en que también somos energía, entonces saberlo está increíble porque podemos tener un manejo de nuestra propia energía, ¿ok? Y si a veces no podemos nosotros mismos a través de estos pequeños ejercicios, eso nada más fue un ejemplo, sí podemos acudir con gente pues que es especializada, que sabe, que es sensible, que tiene desarrollada toda esta parte de intuición y de acompañamiento para poder ayudarnos a equilibrar todo esto que a veces ni siquiera sabemos qué significa, ¿no? Después a cada uno de estos chakras se les da una lectura. Entonces incluye esta parte que a veces nos ayuda a sanar porque creo que para eso está. No nada más la parte de la emoción, sino toda esta parte que podamos estar viviendo a nivel físico. Pero tengo la duda porque todo lo que tú dices de repente me parece como algo que hay que creer, pues si tienes fe o no tienes fe. O sea, o es algo que sí existe y que está ahí y se ha hecho, se tiene prueba, porque los Vedas, la historia, nos ha traído esta información milenaria de estos centros energéticos que luego se pueden enredar con conceptos científicos. ¿Y en qué momento estas luces, fuerzas, canales o energía se vinculan con lo material del cuerpo? Hace rato hablabas de un libro que me pareció bien interesante, el título me gustó mucho, de Anatomía del Espíritu. Anatomía del Espíritu. ¿En qué momento el espíritu realmente se convierte en anatomía? O sea, ¿qué relación existe de todo esto que parece cuestión de fe con estructuras cerebrales y con emociones? Sí, yo creo que bueno que lo preguntas. Tú dices, bueno, ¿cómo lo compruebas? Yo creo que mucho es la práctica. O sea, cuando empiezas a sentir los beneficios, y por supuesto está científicamente comprobado, como Maharaji, que era este científico que descubre que meditar de esta cierta manera, que es repitiendo un mantra 20 minutos en la mañana y 20 minutos en la tarde, cómo empiezas a tener como este beneficio, ¿no? Con una serie de cosas y tal, pero es ir a este equilibrio y ir a este balance, que se compone de muchas cosas. Al final se vuelve un estilo de vida.
Entonces, para mí es algo que complementa increíble. Es decir, en consulta, yo un poco digo quien crea en esto, porque es como, pues, somos energía. Entonces, si no crees que somos energía, ok, es un poco como aprender también a hablar el lenguaje del de enfrente, ¿no? Pero es como... Sí somos energía. Sí Todo es somos energía. ¿no? Todo lo que existe en el universo es energía. Y viene un tema importante que es de actitud. Hay que definir, porque hay gente que puede entender la energía de una forma o de otra forma. Ajá, o sea, pero cuando estás de acuerdo que cuando hablamos de este tema, de chakras y de estas palabras que a veces suenan como que somos todos yogis y estamos meditando en alguna lugar importante con monjes probablemente. Lamas. Ajá, y yo creo que hay una desinformación absoluta, ¿no? Yo creo que es una medicina increíble, alternativa, de hacer conciencia. Hasta conciencia de nuestros actos, de lo que pensamos, de lo que decimos y de nuestras actitudes. O sea, porque este tipo de medicina incluye eso y nos regresa a este lugar que para mí es muy congruente y por eso me gusta practicarlo, que es hacernos responsables de todo lo que pasa a nivel integral. O sea, no nada más fui al médico, me estoy tomando esto, sino que también hay otra parte de la que me estoy haciendo cargo, qué impacto está teniendo en mí. A este nivel espiritual que yo le llamo, ¿qué se está moviendo? ¿Qué conceptos en mi vida se están moviendo? ¿Cómo me replanteo? También cómo me dejo ayudar y cómo recibo y cómo me mantengo abierto y cómo me mantengo conectado a todo este mundo, ¿no? Entonces, bueno, un poquito de esto, Fabio. O sea, cuéntame tú cómo es la forma de depurar desde este lugar que tú conoces más bioquímico, me decías, ¿no? Bueno, la parte bioquímica de las emociones es lo que me hace sentido porque se pueden ver, porque se pueden medir. Te cuento que hace muchos años la psicología no era considerada una ciencia. Sí, y estaba a nivel de esoterismo también, o de filosofía quizá. Pero empezó a ser ciencia cuando llegaron los primeros conductistas. Watson, Skinner. Conductistas, es decir, que medían la conducta. Así es que las emociones no eran importantes. En ese entonces sí estaban en una caja negra, vistas como entidades simplemente que no se conocen del más allá, ve tú a saber, como los chakras. Y a partir de que la conducta se mide, empieza a existir la psicología científica, porque se puede medir la conducta del condicionamiento de un ratón, de un perro, de un elefante y de un ser humano. Entonces la psicología actualmente está bastante reforzada científicamente por la conducta. Y de ahí viene la terapia cognitivo-conductual y la terapia racional emotivo-conductual, las terapias conductuales, la aceptación y compromiso, varias terapias que tienen esta base conductual, contextual, científica. Bien, en ese sentido, a mí me hace bastante clic el entender cómo dentro de nuestro cuerpo, haya o no chakras, existen hormonas. ¿Sí? Y son materiales, ¿no? Se podrían tocar, pero son muy pequeñas. Hay feromonas, hay neurotransmisores que están hechos a base de proteínas, aminoácidos, de lo que comemos. Y a través de todas estas, como decía al principio, elementos de construcción, se generan las emociones. Por ejemplo, la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que está en el cerebro, está en el área tegmental ventral y allí es donde se genera y va hacia el circuito de recompensa cuando nosotros tenemos hambre, cuando nosotros buscamos algo que nos va a dar placer. Entonces es el neurotransmisor del placer, nos lleva al placer. Es el neurotransmisor de la atención y la concentración. Está también, por ejemplo, el de la felicidad, le llaman el de la felicidad a la serotonina. El del apego, el del amor entre una madre y su hijo, su hija, entre dos personas, la oxitocina o la feniletilamina, que es la del enamoramiento, la adrenalina, que es la de el miedo intenso, el pánico, la norepinefrina, que es menos intensa, el cortisol, que es una neurohormona, que es la que nos lleva al estrés. Entonces, tienen nombre todas estas líquidos, soluciones, cosas que pasan adentro del cuerpo y que nos llevan a enojarnos mucho o a molestarnos, a tomar decisiones, a dudar, a sentir culpa. Y no es lo mismo emoción que sentimiento. Eso está interesante y creo que vale la pena que lo vuelvas a decir porque aparte, hasta para mí va a quedar claro otra vez, ¿no? Porque aparte en esta traducción a veces yo leo mucho en inglés y está como estos feelings, ¿no? O sea, como dicen, y la otra parte
Digo, no me acuerdo cómo lo manejan en otro lado, pero sí. A ver, dinos, ¿cuál es esa diferencia y qué relación tienen estas sustancias con las emociones? O sea, porque entonces, digo, ¿por qué si pensamos algo, provoca algo en una sustancia? O sea, ¿qué es primero? ¿Ese detonador de sustancia o la emoción viene y detona la sustancia? Las emociones están calibradas por la evolución. Los ingredientes para hacerlas dentro de nuestro cuerpo son los alimentos. La receta es el ADN. Si tenemos un papá, una mamá, un abuelo que era muy enojón, es muy probable que tengamos más o adrenalina o catecolaminas en el cuerpo y que esto, además del aprendizaje y de la forma familiar, seamos bastante neuróticos o enojones, ¿no? Entonces, imitar a alguien o una actitud y también genéticamente. O sea, genéticamente nosotros heredamos la forma como la célula procesa la proteína. Y la proteína, bueno, estamos hablando de los neurotransmisores, ¿sí? De la comida. Así es que si tú procesas mal la serotonina o tus neuronas no tienen una buena recaptura de serotonina tú puedes tener problemas de depresión o tener una tendencia a la tristeza. ¿Sí? Y la gente que tiene una tendencia a la tristeza, que tiene una tendencia a la depresión, precisamente, que es tema de otro podcast, no necesariamente le conviene ser vegetariano o vegano. Y hay gente que no le conviene ser tan carnívoro porque ya tiene demasiadas proteínas animales. Ahora, ahí es donde se relaciona también la alimentación. La diferencia entre un sentimiento y una emoción es que la emoción es del cuerpo, el sentimiento es del pensamiento. La primera persona que habló sobre emociones, o la persona más influyente que más ha aportado a la literatura psicológica sobre las emociones, es Paul Ekman. Y él, en un principio, en 1972, elaboró una lista de 6 emociones, que es enojo, miedo, tristeza, alegría, sorpresa y asco. Y estas emociones las compartimos con los animales. Están en el cuerpo y pasan cosas en el cuerpo. Ahora, además de estas emociones, el ser humano con su pensamiento abstracto tiene sentimientos. Por ejemplo, una persona que siente desesperanza hacia el futuro puede evocar con esta desesperanza el miedo o la tristeza. ¿Sí? Una tristeza profunda. Un perro, no sabemos, un chango, no sabemos si pueda tener esta capacidad de pensar en el futuro de no voy a tener trabajo, no voy a tener los medios de subsistencia, no voy a y que tenga este pensamiento tan sofisticado de desesperanza. Yo no sé si alguien haya ya medido si los animales tienen este nivel tan abstracto de pensamientos, pero lo que sí sabemos es que todas las emociones son detonadas por sentimientos. Hay excepciones. Por ejemplo, si estalla un coche, entonces la emoción de la sorpresa va a hacer su trabajo, voy a voltear a ver. Y si es un cohete, porque hay fuegos artificiales, me voy a la alegría, a lo mejor. Pero si es un coche bomba, pues me voy al miedo. ¿Sí? Entonces sí hay estímulos que generan emociones de forma exógena y endógena. Cuando digo exógena es de afuera. Un olor te puede llevar a una emoción. Algo podrido, al asco. ¿Sí? Un perro rabioso, baboso que te quiere morder te puede llevar al miedo. Pero generalmente lo que más nos emociona son pensamientos, son sentimientos. ¿Y están también, o sea, hay lista de sentimientos? Hay una lista enorme de sentimientos, tantos como pensamientos puedas imaginar. Por ejemplo, la alegría. Sentimientos alrededor de la alegría. Vamos a imaginar que la alegría es como un planeta. Sus lunas son la felicidad, la ilusión, la dicha, la plenitud, la motivación, el optimismo. Son lunas. Y esos son sentimientos. Esos son sentimientos. Entonces, cuando piensas en que tu hijo ya se va a recibir de la universidad, sientes optimismo, sientes también dicha y se genera la emoción de la alegría. Pero entonces cuando te dicen, ¿qué sientes, Fabio? Pues siento plenitud, Vero. O sea, desde el sientes no sería siento plenitud. Surgen 1000 emociones de alegría. Siento, o sea, porque digo, y aparte no sé si es nada más en México o en muchos lugares más. Porque en algún momento que estuve en otra formación que me recuerda que decíamos los mexicanos siempre es como de siento esto o me siento así y que ponemos mucho esta parte de sentir ante cualquier situación, ¿no?
La usamos para todo, el siento. Sí, así de... No es lo mismo siento que pienso. Quieres decir pienso, no siento. Porque Exacto. un paciente me dice, es que siento que no se vale. Ya, eso. No existe una emoción. Bien, ya, me lo aclaraste perfecto. O sea, porque es esta parte de, sientes eso, pienso esto. Exacto, pienso eso y siento Pienso es frustración. sentimiento, siento esa emoción. Así es. Okay. El sentimiento en sí es un pensamiento, sí. Pero es como, yo lo llamo el puente entre el pensamiento y la emoción, porque ese pensamiento te lleva a la emoción. Si tú sientes, por ejemplo, desconfianza de una persona. Eso es ¿sí? sentimiento. Es un sentimiento, porque estás pensando que tiene cara de pocos amigos, Sí. que te contaron un chisme de que se transó no sé quién, entonces ya sientes desconfianza. Yeah. Y cuando esa persona se acerca a ti y te quiere hacer contigo un negocio, te propone cuidarte a tus hijos o algo, pues sientes miedo y te vas a la evitación o al rechazo. Pero no existe la emoción hasta que a través del pensamiento la evocas. Okay. Entonces nosotros lo llamamos como un pensamiento, una emoción que viene de arriba hacia abajo. De arriba, es decir, del prefrontal, sí. hacia abajo, que es la corteza límbica. Ahora, hay emociones que vienen de abajo hacia arriba, ¿no? Por ejemplo, cuando las mujeres tienen el periodo, pueden evocar ciertas hormonas que generen ciertos sentimientos. No me digas, ¿pasa eso? Entonces viene de abajo hacia arriba. Viene de abajo hacia arriba. Un dolor de estómago, el estómago también le llaman el cerebro entérico. El segundo cerebro. Entonces, a través del cerebro podemos nosotros evocar emociones de abajo hacia arriba. Sí. Pero por lo general durante el día tenemos miles y miles de pensamientos que nos están llevando a tener emociones, y muchos pensamientos son pensamientos o absurdos, temores que normalmente no pasan, miedos que no tienen congruencia con la realidad, asaltos emocionales que vienen del enojo porque alguien te miró feo, que no tienen sentido. Entonces generalmente estamos evocando emociones reales a través de pensamientos irreales. Sí. Y eso es bien común en los seres humanos, no así en los perros, gatos o simios. Entonces, a través de los sentimientos, fíjate, nosotros estamos generando una situación neuroendocrina real que nos puede llevar a sentirnos muy enojados o muy tristes o hasta deprimidos. Sí. Y ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con los chakras? O sea, cuando tú dices, vamos a que te alineen los chakras, bueno, yo pensaría, yo voy con un psicólogo, un psicoterapeuta, para que me ayude con las emociones o me alinee hacia... Para que te componga. ¿no? Para que me baje del enojo y me lleve a la molestia, a lo mejor la molestia es suficiente, o me baje de la euforia y me lleve a la alegría, que la alegría es suficiente, que me saque de la apatía, por ejemplo, y me lleve a la tranquilidad, ¿sí? Porque en la teoría de la terapia racional emotivo-conductual, las emociones que se sienten bien son unas, las emociones que se sienten mal son otras, pero date cuenta que hay emociones que se sienten mal que sí queremos y emociones que se sienten mal que no queremos. No queremos el enojo, con la molestia es suficiente, esa sí la queremos. Queremos aprender a molestarnos, no a enojarnos. Aprender a preocuparnos, no a angustiarnos. La preocupación nos mueve, la angustia nos estanca, nos paraliza. Aprender a tener temor. Pero ¿para qué queremos miedo? El miedo nos paraliza. Si la emoción te mueve, entonces la tristeza te mueve, la depresión te paraliza. La tristeza te mueve porque te ayuda a resolver problemas, te ayuda a reinventar tu presente, adaptarte a la nueva realidad con la pérdida. Entonces, esto quiero que quede muy claro, que las emociones no necesariamente hay que repelerlas. Las que se sienten bien, por ejemplo, la tranquilidad se siente bien y sí la queremos, pero el exceso es la apatía, no la queremos. La alegría se siente bien, la queremos, pero la euforia es demasiada, porque por la euforia nosotros podemos cometer accidentes, imprudencias, manejar muy rápido, hacer tonterías. Ya vemos mucha gente en YouTube que hace por tonterías que se caen a un lugar de una azotea o se meten a correr en la banda y se rompen el cuello. O sea, la euforia no nos ayuda. Aprender a tener amor y afecto, pero la pasión es desbordada, es demasiada. Con el amor basta. Exacto. Entonces lo que hacemos nosotros es alinear
como dirías tú, los chakras, pero acá es pues, alinear un poquito esta fórmula entre lo que pasa, lo que pienso sobre lo que pasa y lo que siento. Exacto. Para no vivir una vida con emociones desbordadas, demasiado intensas o que duren mucho tiempo. O con un mal hábito de estar con una serie de pensamientos que te está llevando a esa situación, ¿no? Y eso es lo que hacemos en psicoterapia. Pero bueno, en el tema de los chakras, me gustaría saber cómo sería esta explicación proporcional a alinear los chakras que tiene que ver con el sentirte mejor, con no estar en el enojo, no estar en la depresión. Sí, te entiendo perfecto. Ahorita me cuentas un poquito de cómo mides a veces en los pacientes, porque pues hay ciertos instrumentos con los que puedes medir algunas cosas, ¿no? Aquí yo considero que esta alineación de chakras nos está dando datos de nosotros mismos y a veces está basado, digo, y no creo que a veces, yo creo que al final mi lectura final es basado en arquetipos. Quiere decir que cada chakra corresponde a cierta creencia o pensamiento, ¿ok? Y a cierta emoción. O sea, yo una palabra que uso mucho, una pregunta es: cuéntame qué te pasa, en dónde sientes la emoción, ¿no? En una de mis últimas formaciones, que es The Work, que es de Byron Katie, que mi maestra es Gisela Hengle y que he estado practicando mucho eso, es una metodología que es 4 preguntas. ¿Es verdad esto que te estás creyendo? ¿Puedes saber con absoluta certeza que esto es verdad? ¿Qué te pasa o cómo reaccionas? Y entonces ahí vienen una serie de subpreguntas. Ahí entra ¿qué emoción surge? Entonces alguien me puede decir enojo, tristeza, o generalmente se indagan pensamientos que estresan. No voy a indagar que estoy muy contento. O sea, generalmente es algo que te está estresando, que te está llevando a estas reacciones de las que platicabas y que estás también, pues no sé si la palabra es como expidiendo o secretando toda esta serie de sustancias de las que hablabas. Y es: ¿dónde en el cuerpo sientes esto? Entonces hay quienes me van a señalar cabeza, cara, garganta, pecho, estómago. O sea, son como los puntos más importantes. Aquí, como es una indagación muy rápida, es: ¿quién eres tú sin ese pensamiento? ¿No? ¿Quién es Fabio sin ese pensamiento? Y generalmente abres un poquito el espacio y decir: ay, ya me lo dejé de creer, un poco más de paz y libertad. ¿Qué pasó en tu cuerpo? ¿Cómo se siente el estómago, la cabeza, la garganta? Ya mucho más ligero, ¿no? O sea, ese es como un medidor y es como una metodología para tratar algunas cosas y pensamientos que son recurrentes, que te causan estrés. Entonces es una manera de dar este diagnóstico, y entonces cada chakra corresponde a algo y está basado como en ciertos arquetipos. Entonces generalmente, por ejemplo, el primer chakra casi siempre se refiere a algo muy tribal que tiene que ver con romper esquemas. ¿Es el del perineo? Sí, o sea, como una crisis probablemente de valores o de creencias que estemos teniendo, que nos estamos desapegando de la tribu, de la cultura, de la familia, o sea, pero tiene que ver con esta pertenencia. Entonces tiene que ver con, a veces, autoimagen. Hay varias lecturas de esto, o sea, y por eso es que vamos a recomendar también algunos otros teóricos y libros en donde cada uno va a significar algo. El segundo chakra, que es el chakra sacral, o sea, el primero es el chakra raíz, ¿no? Entonces tiene que ver con todo este tema de actitudes y prejuicios de la familia. A veces la iglesia o la cultura, o sea, la gente que está muy aferrada a su fe, ¿no? ¿Cuánta gente te dice, dejé de confesarme, o no me importa, o de alguna manera me divorcio o me alejo de todo esto que me dio identidad durante mucho tiempo? Entonces, esta pérdida como de identidad, ¿no? El segundo, que es el chakra sacral, es como toda esta habilidad que tenemos de poder disfrutar de esta presencia física. Tiene que ver con toda nuestra parte sexual y de placer, pero también cuando esté equilibrado es saber poner límites a esto, ¿no? Entonces es: oye, ¿te suena esto que tiene que ver con tal? Y entonces generalmente si estás como en ese diagnóstico dices: híjole, pues sí, qué cañón, porque justo me puede estar sucediendo esto, ¿no? Lo reconozca o no conscientemente, pero es un poco más de información, ¿no?
El tercero es el plexo solar, que así le llamamos, que este está arriba del estómago, en medio, o sea, me gusta decir que nos imaginemos nosotros de frente, pero que también veamos nuestra parte de atrás, porque generalmente es como igual, cuando nos vemos en un espejo y es en qué parte están estos puntos energéticos o dónde los sientes. Pero también tiene un impacto en la parte de atrás, o sea, es como vernos completitos, ¿no? Girando. Entonces, este es toda la parte que tiene que ver con nuestra autoestima, con la confianza, con el libre albedrío. Hay síntomas físicos. Después es el chakra corazón, que hacemos como fijarnos mucho en este chakra, porque es qué tan abiertos estamos, cómo está nuestra postura, nuestros hombros, nuestro pecho. El corazón, por cosas que nos van pasando en la vida, o lo protegemos o se congela un poco, o esta parte de poder abrir y estar abierto, toda esta parte de amor y de conexión divina también, ¿no? Cómo están nuestros vínculos, cómo están nuestras relaciones, cómo estamos ejerciendo esa parte de compasión y tal, ¿no? El chakra garganta, decimos chakra comunicación, todo lo que tal vez no hemos podido decir, o sea, a veces vienen enfermedades respiratorias, ¿no? Todo este tema de las gripas y las cosas, decir, bueno, de broma un poco ya la gente que estamos más empapados de esto de, pues, ¿qué te faltó decir, no? ¿Qué se te quedó atorado? O sea, como algo que no habrá salido ahí. Y tiene que ver con cómo nos expresamos y tiene que ver con esta parte de integridad y de verdad. O sea, qué tanta verdad y honesto estamos siendo y qué tan íntegros estamos siendo también con nosotros mismos. Y después está este chakra que es el entrecejo, que es la intuición. La intuición es como la voz de nuestra sabiduría. Es a la que a veces no le hacemos mucho caso y tiene también una serie de síntomas. Ya sé que no tenemos como todo el programa para hablar de todo esto, pero tiene que ver con esta sabiduría, con este discernimiento, con este conocimiento. Ahí es en donde a veces se nos atoran las ideas y no acabamos de digerir. O sea, probablemente hay cosas de las que tú platicas hoy, Fabio, que digo, híjole, como que no me quedó muy claro esto que dijo Fabio. Ya eso podría ser algo que me podría producir un poco de estrés, no acabar de entender una idea. Y la pena que me daría, oye, ¿a qué te refieres, Fabio? Porque pues tal vez no quiero ser como esta persona ignorante, no, ni quiero evidenciar que no conozco de este tema. Entonces, cualquier cosa que a veces leemos, algún problema matemático, algún problema de la vida que no podemos ver un todo, o sea, esto nos ayuda también como a ir a ese lugar de digerir, ¿no? Y está el último chakra, que es el chakra coronilla, y esta tiene que ver con toda la parte de felicidad, de espiritualidad, de recibir como todos los beneficios de toda esta cosmología de la que yo te hablaba. Y generalmente dicen, bueno, este es un chakra en el que podemos estar como expuestos. Yo suelo ponerme una gotita de incienso, siempre en ese chakra. Creo en la oleoterapia y creo en esta parte también he tenido los beneficios de toda esta oleoterapia y decir, es el padre de los aceites, el incienso. Y tiene toda una serie de cualidades. También podremos hablar de eso en otro momento, ¿no? ¿Qué significa? Tiene que ver con rituales y adaptarnos un poquito a este tema de arquetipos, ¿no? Y me gustaría que nos dijeras, Fabio, ¿qué es un arquetipo? O sea, porque al final este tipo de diagnósticos de cómo está nuestra energía, cómo están nuestros chakras, qué tan alineados estamos, en dónde alguien percibe que puede estar atorado nosotros mismos, en dónde se instala una emoción. Pero esta teoría y como sistema de energía en el ser humano sí está basado, yo creo que mucho en este tema de arquetipos, ¿no? Bueno, los arquetipos los entiendo yo más desde el punto de vista de la terapia de esquemas. Ajá. De Jeffrey Jung y también de Aaron Beck. Es decir, con lo que ya traes, ¿sí? El tipo de apego que tú desarrollaste con tus cuidadores genera que, por ejemplo, te vivas con desamor, con desamparo, que te vivas con abandono, te vivas con grandiosidad, subyugación, fracaso. Entonces, todos estos esquemas de Jeffrey Jung nos ayudan también a entender. ¿Es Jeffrey Jung? Sí, Jeffrey Jung. Pero no es el... No es Carl Jung. No. Es Jeffrey Jung. Okay. ¿Son algo? No, ¿O nada más no sé. No sé. Okay. Pero su teoría parte de la terapia cognitivo-conductual. Entonces los arquetipos son eso, son
no es que sean eso, sino Ya. es que yo los amarro o lo Ok. explico a través de la teoría de esquemas. Ya, o sea, que es distinto a este tema de el inconsciente colectivo. O sea, porque desde ese lugar lo explica Carl Jung, ¿no? O Ya, sea, pero Carl Jung pues, tiene que ver más con el ya, psicoanálisis, ¿no? ok, sí, Y en mi modelo no usamos el psicoanálisis, sí. pero eso sería más bien el esquema, y es un tema que yo creo que vamos a ir tocando más adelante. Ahora, ahorita que tú estabas hablando, quiero hacer una corrección, una fe de ratas, porque Sí. hace rato dije que los animales, no sé si sienten desesperanza, pero sí me acabo de acordar de experimentos que se han hecho con elefantes o con perros, que se llama la indefensión aprendida. Fíjate, sí, por ejemplo, cuando se ha puesto a un perro en una plataforma, amarrado a una plataforma y le dan toques pequeños, no crean que lo electrocutan, y cuando lo liberan, o sea, cuando le quitan el cordón o le quitan la reja y le dan toques, el perro ya no se mueve. Ay, no me digas Sí, eso. o sea, aprendió la indefensión. También ha pasado con elefantes, que los amarran a un palito Y ahí se quedan. y ahí se ya no quedan. brinquitan. O sea, el animal aprende a no hacer esfuerzos Claro. para salir de donde está. Entonces, en ese sentido, me parece interesante sí decirlo, porque no estoy seguro si decir que la desesperanza la viven como un sentimiento o como un condicionamiento, que puede ser. Están condicionados a que hagan lo que hagan, van a vivir así. Sí. Como una mujer que aprendió a vivir en una relación difícil, una relación violenta con un hombre, se siente indefensa y cree que la vida tiene que ser así. Eso es la indefensión aprendida. Ya, Pero, qué buen término. Sí, esto es nada más para aclarar el tema de la diferencia entre sentimiento y emoción, y sí existe este concepto de indefensión en los animales que se ha experimentado abiertamente, y es parte de cátedras, sobre todo, por ejemplo, yo en la maestría donde estuve. Ahora, ya que tú acabas de hablar de chakras, a mí la pregunta que creo que es bien importante es cómo se trabaja directamente sobre un chakra. O sea, una persona viene con un problema de comunicación, ¿no? Entonces tú ya tienes ese diagnóstico, y cómo trabajas el chakra de la comunicación. ¿Hay algo que tenga que ver con lo táctil, o es a través de una intervención psicológica, de preguntas, de debate socrático, o cómo lo haces? Bueno, yo creo que está dando un dato, creo que he contado en algún otro de nuestros episodios, que yo estuve en psicoanálisis mucho tiempo y yo rondaba mientras a todo esto que platico de cosas alternativas y otros tipos de terapia. Y entonces para mí era importante aterrizar en mi psicoanálisis con estos datos, porque ahí le podían dar una lectura, ¿no? Mi terapeuta le podía dar una lectura. Y a mí lo que me ayudaban en ese tipo de terapias era liberarlo a través de manejo de energía, como el Reiki, o hay otro tipo de terapia que es terapia craneosacral, o sea que muchas veces también se trabaja con estos cuerpos sutiles. Pero exactamente cómo es, o sea, porque tú dices Reiki, yo creo que hay personas que no saben qué es eso. O sea, básicamente es poder, es todo un conocimiento milenario que tiene varios pasos para poderlo aprender y cierta simbología, ¿ok? O sea, pero generalmente como lo vemos es como frotar nuestras manos, ¿ok? Y sentir esa energía. Para eso hubo un ritual antes en donde te conectas, ¿no? Pues te conectas con toda esta energía divina y pides un poco limpiar el espacio y que estén presentes probablemente los maestros ascendidos o estas personas que pueden fungir como protectores, ¿okay? Que puedan estar presentes. Y quienes hacemos esto, fungimos nada más como un canal, o sea, como para poder estar en esa zona y a nivel energético, porque no es a nivel psicológico, poder sanar. Esa es una de las formas, ¿no? Y hay otro tipo de terapia. Ahora acabo de aterrizar con un doctor Venosillo que me ha parecido fantástico. Tuve un cuadro de diverticulitis, entonces por supuesto, y sigo yendo con mi gastro y todo este tema en donde yo creo que tuve una serie de sentimientos, como tú dices, de todos los pensamientos que empecé a tener al verme tan vulnerable y con este diagnóstico que aparte me empecé a asustar, ¿no? Como con todas las consecuencias de todo esto. Y inmediatamente me dice Luzma, mi primo, y lánzate con este doctor que seguramente te va a ayudar. Y te digo que ahí se va mi parte de como el borras. No tenía ni idea qué hacía, ¿no?
Ya después, ya fui a 4 sesiones, entonces utiliza kinestesia, que también es como esta respuesta del cuerpo, ¿no? Frente a cualquier pensamiento que estés teniendo. Él trata con esta parte física y emocional y lo hace con una técnica en donde también en la espalda me pone como un tipo taladrito y tiene una serie de tubitos que tienen varias sustancias que te vas poniendo en diferentes partes del cuerpo y utilizo un poco del movimiento ocular rápido. Entonces son todas estas técnicas diferentes que llevan a sanar, ¿no? Mi diverticulitis está entre primer y segundo chakra. Yo ya lo tengo consciente, digo, ¿qué toca de mí? ¿Qué parte toca de mí? Es nada más como un parámetro más para poderlo sumar a toda esta sanación completa. Yo soy de la idea de poder tener de que sume, y a veces no soy tan tajante de nada más doctor alternativo, sino sí me interesa también la otra parte de dar seguimiento a esto en una especie de conciencia distinta, ¿no? Y después están estos doctores en Ayurveda también, que te ayudan a eso a través de alimentación, esta parte que yo decía, o sea, meditación, yoga, alimentación, digo así, ¿no? Alimentación 13 veces, pero... Y una serie de prácticas que hay, como lavado de lengua para que se vayan como todos estos toxinas que tenemos, a veces lavativas, cosas que no tenemos la práctica ni de hacerlo ni de nada, pero eso también nos ayuda a depurar. De hecho, tengo un ejercicio para mis pacientes que se llama limpieza de las tuberías, ¿no? Y es como podemos ir depurando. Y entonces sí. ¿Con agua? No, o sea, de muchas formas, ¿no? O sea, hazte cuenta, yo ya en consultorio... Es que si sabes que hay una terapia en la que te lavan... Sí. Bueno, pues, y puede ser a veces con café. El intestino. Sí. Claro, sí. No, o sea, pero es todo lo que se pueda quedar ahí atorado. Después, con un sacatito, también como hacerte así en la piel, en todo tu cuerpo, pues de esa pielecita que se va quedando ahí, ¿no? O sea, es práctica y es hábito, ¿no? Para mí, para concluir un poquito, es ¿qué información obtengo de aquí que puede sumar a mi bienestar? De lo que me puedan proponer para yo sentirme o estar equilibrada. Mi intuición también que me dice, ¿no? ¿Qué me late de esto? Porque ya hemos platicado que a veces nos ponemos al servicio en esta desesperación. Cuando yo te digo que me voy como el Borras, creo que me voy como el Borras, pero ya con conciencia y de todo lo que me puedan decir. Y yo creo que incluso los terapeutas, nosotros que nos dedicamos a esto, yo repito mucho, esto es lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que veo que ha funcionado. Quiero saber qué piensas de esto. O sea, ¿cómo te resuena? ¿No? ¿Está de acuerdo contigo? O sea, como esta parte también creo que no tenemos la verdad absoluta, ¿no? Pero hay cosas que a través de la práctica pues lo sentimos. Sin duda esta parte de los pensamientos positivos, de cómo va cambiando nuestra actitud. Eso es muy importante y eso es la parte psicológica en la cual tiene más intervención la terapia cognitivo-conductual y TREC, porque nosotros hacemos un diagnóstico y dependiendo del resultado de ese diagnóstico, a veces con el apoyo del psiquiatra o el neuropsiquiatra, tenemos tecnología específica para tratar la depresión, el trastorno bipolar, el TDA, un trastorno de ansiedad generalizada o simplemente pensamientos, cogniciones calientes les llamamos, o pensamientos automáticos. O sea, yo lo que hago con mi paciente es que vea cómo un pensamiento te puede llevar a un estado emocional. Eso. Y cómo un pensamiento diferente te puede bajar de ese estado emocional. O sea, vamos a quitarte el enojo y vamos a dejarte en la molestia solo porque la molestia sí te ayuda y que aprendas a molestarte pero no enojarte. Y ver a través de un pensamiento las demandas, las creencias, los valores equivocados, las distorsiones cognitivas o distorsiones de lógica, que son normalmente las que nos llevan a activar estados emocionales. Eso es lo que hacemos en terapia, más la tecnología, que como tú lo decías hace rato, también en esta tecnología tiene que ver la alimentación, cómo descansas, cada cuánto comes, los hábitos, cuáles son tus hábitos, claro, qué tanto ejercicio haces, técnicas de relajación, técnicas de respiración, eso, mindfulness, sí, y hasta yoga. Todo eso lo conjuntamos. Yo creo que el estilo terapéutico que tú usas, que se ha usado también de forma milenaria, también está recapturado por muchas técnicas
que seguimos usando hoy en día de forma médica. Sí, y aparte es incluyente, ¿no? O sea, digo, a mí lo que me gusta es sumar e incluir, pero en estos cuerpos diferentes que tenemos el cuerpo mental, ¿no? Este corresponde a nuestra actitud en la vida. El cuerpo emocional. Esto nos abre a ser más sensibles y confiar en lo que sentimos como una guía interna, ¿no? Es como esta parte que yo digo y repito, las emociones son los faros que alumbran nuestro camino. Y de las emociones que tú hablabas sobre todo, probablemente no tanto los sentimientos, aunque todo lo tomamos en cuenta, ¿no? Y el cuerpo etéreo, que es el más denso, el más grueso, es el que le da esta vitalidad y energía al cuerpo físico, ¿no? Y es el que nos conecta con los diferentes ciclos y ritmos, con las diferentes energías que vamos viviendo, ¿no? O sea, el de la tierra, a mí no lo van a poder creer, o sea, pero a veces si me dicen, oye, lo que pasa es que depende porque pues ahorita la luna está menguante, ¿no? O hay luna llena y parecería que no importara, pero a veces hay energías que no dependen de nosotros que tienen influencia, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva, seamos inclusivos y si hay alguien que no cree en esto, ¿ok? Que lo use como un simple dato extra de uno mismo, que probablemente alguien lo está proveyendo o que está sintiendo y que dice yo lo voy a incluir, ¿no? Me parece, Fabio querido, que en nuestro próximo programa vamos a hablar de depresión, ¿verdad? Pues sí, yo creo que es importantísimo ya tocar ese tema y que posiblemente nos lleve más de un podcast, porque hay muchos tipos de depresiones. El mal manejo emocional, o no sé si sea tus chakras mal alineados en tu modelo. Sí, claro, que no esté fluyendo pero bien. Cuando nosotros estamos viviendo con malos hábitos, cuando no estamos sabiendo manejar nuestras emociones, ni nuestros sentimientos, ni cómo modificarlos, llevamos formas de vida que nos llevan al tanto estrés o al burnout, y pensamos que somos muy productivos y que somos perfectos en eso que hacemos y bien comprometidos con la chamba, pero no sabemos que estamos deprimidos, es un problema de salud y no solamente de salud nacional, sino de salud mundial. Hay mucha depresión en el planeta porque la gente no sabe qué es la depresión, no sabe distinguir la depresión, cuáles son sus signos, síntomas, criterios, y me parece bien importante empezar a aterrizar toda esta información en el próximo podcast. Y qué bueno que lo dices, Fabio, porque justo ahorita en este doctorado alternativo que tengo, me mencionó depresión y yo me doy cuenta de cuánto excluyo de mí eso, ¿no? Porque al final yo no quiero ni que nadie me vea deprimida y tengo una idea de lo que es depresión. O sea, al final sé lo que es una depresión por todo esto que nos dedicamos y aún así en esta mente ya lo sé. Es como no poderlo ver en mí y no poderlo aceptar, ni siquiera ni qué hacer con esto. Digo que al final por eso también estoy yendo a mis diferentes terapias y todo, y poder decir, bueno, una parte de mí hoy se encuentra de esta manera, ¿qué está pasando con todos mis químicos adentro? ¿En qué momento estoy de mi vida? O sea, creo que también estos medidores que tenemos cada uno, lo que nos dedicamos y lo que utilizamos es poder pararnos, reflexionar y decir qué está pasando conmigo, ¿no? Y creo que el cuerpo nos está hablando todo el tiempo. Y a veces no lo pelamos. Exacto, no lo pelamos porque no queremos ser felices y tenemos esta necesidad de ser felices, este mandato social de que tienes que ser feliz. Entonces hay gente que está deprimida y lo va escondiendo. Claro. No es sexy, entonces lo maquilla. No es sexy. Sí, la depresión no solamente es estar tirado en la cama. Claro. Hay muchísima gente que está deprimida y están como sonámbulos en sus trabajos, trabajando en cosas que no les gustan, insatisfechos con la vida, peleándose con todo el mundo. Entonces hay que dar información. Y lo hacemos en el próximo podcast. Buenísimo. Y también te propongo, Vero, que es que hablaste de 7 chakras, pero creo que cada uno puede ser un programa. Es súper interesante. Claro. No podemos dejarlo así tan a la ligera, tan superficial. Cada uno de los puntos, por ejemplo, el del sexo, es que hay temas sexuales que tenemos que abordar y es un... Y porque es una energía vital, ¿no? Del sexo, de la pasión, del placer, de tantas cosas que también están estigmatizadas. O sea, que da pena o vergüenza siquiera referirse todo eso. a todo este tema. Entonces, ¿estás de acuerdo? Creo que sí podríamos empezar a hacer
como podcast, Sí. Donde podamos hablar sobre el chakra, o ¿cómo se llama el del sexo? Es el chakra sacral. Sacral, el chakra sacral. Ajá. Y bueno, yo por ejemplo doy la clase de sexualidad en Ajá. el Instituto de Terapia Racional y Emotiva de México. Entonces tengo mucho material que puedo compartir. Bueno, abordemos. Sí. Abordemos. Pero más adelante. Ok, nos echamos, entonces va a ser depresión versus... Depresión versus, ¿qué te parece este optimismo falso, este optimismo que fabricamos? Ajá, habías dicho algo como simulado. Simulado. Ajá. Optimismo simulado, porque es una simulación de soy feliz. Exacto. Pero en el fondo estoy muy triste, estoy profundamente triste. Ya no tengo ganas de salir, de divertirme, de pasarlo bien. Entonces es depresión versus optimismo simulado. Increíble. Está bueno, ¿no? Buenísimo, mi Fabio querido. Bueno, pues nos tenemos que ir. Se acaba hoy nuestro episodio, pero estamos aquí con nuestro blog, que ya hemos publicado algunos artículos. Que nos escriban. Que nos escriban, por supuesto. Estamos como muy, muy conectados y muy apasionados con este proyecto, todavía con tantos temas que hablar. ¿Y qué otra cosa necesitamos anunciar? Pues ya nada más, yo quería recomendar 2 libros. Buenísimo. Sobre el tema que empezamos hoy. Ajá. Y que pues, vamos a retomarlo durante mucho tiempo en el futuro, porque todo esto tiene que ver con las emociones y los chakras. Claro. El libro de Inteligencia Emocional, que es un clásico de Daniel Goleman. Clásico, hay que volverlo a leer. Entonces, ese libro es para gente que no tiene mucha idea de qué es esto de las emociones, cómo funcionan. Creo que es una muy cordial forma de empezar a entender cómo funciona nuestro cuerpo. Y para las personas que ya llevan tiempo en desarrollo humano, que ya están, como digo yo, toreados en terapia o psicoterapeutas, está un libro buenísimo que se llama En busca de Spinoza, del neurólogo Antonio Damasio. Y este libro es maravilloso, donde te van a explicar la diferencia entre sentimientos y emociones. ¿Y Spinoza es el filósofo? Exactamente, ese es el filósofo. Buenísimo. Entonces ahí están esas 2 lecturas. Padrísimo. Y nos vemos entonces en 15 días. También te recuerdo que hay una página web donde puedes visitarnos, puedes conocer un poco más sobre nosotros, puedes mandarnos mensajes, comentarios, preguntas, sugerir algunos temas. Esta página es www.entreneuronasychakras.com. Ahí también Vero y yo estamos escribiendo artículos para poder adosar más información a la que manejamos aquí en nuestro podcast. ¿Ok, Vero? Nos vemos en 15 días. Mil gracias. Gracias, Artur, querido. Gracias, Arturo Medina. Increíble. Bye, bye.